¿Logran ver mi pantalla? Sí. Sí, 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 Willy. ahí estamos, Ok. William. Bueno, buenas Claro. tardes. Entonces, Vamos a hablar un poquito de la fisiopatología de la hipercitoquinemia y teorías con el COVID-19. Vamos a hablar, a empezar un poco con el sistema innato y su rol de iniciar la inflamación. Importante, pues, este sistema depende mucho de la producción de citoquinas, entre ellas el TNF, interleucina 1, interleucina 6 y el reconocimiento de ciertos patrones, tanto asociados a patógenos como PAMS, como asociados a daño, como los DAMS, que son las alarminas. Entre otros, el grupo de movilidad alto de la caja 1, las proteínas de choque caliente y las proteínas transportadoras de calcio dentro del núcleo, que son las S100. Los principales componentes celulares, podemos hablar de varios: monocitos, macrófagos, células dendríticas, neutrófilas, asesinos naturales y las células linfoides innatas. Los mecanismos principales efectores es la producción de metaloinoproteinasas de matriz, producción de sustancias reactivas de oxígeno, el complemento, producción de citoquinas, pero sobre todo fagocitosis. Entonces, la respuesta innata inicia generalmente cuando se dan estos patrones, son reconocidos por receptores especializados para buscar este tipo de patrones de reconocimiento, como los tipo TOL, los RAGE, que van a buscar productos de la aplicación avanzada. Hay retroalimentación positiva al reconocer esto, y obviamente cuando hay infecciones se desactivan todas estas cascadas de citoquinas, ya que los agentes infecciosos, pues dentro de sus estructuras tienen PAMs. Dentro de los DAMs, pues podemos hablar que lo que se va a producir, se van a liberar ante el estímulo de fiebre, hipertermia, drogas, estrés o infecciones, estas proteínas de choque caliente o bien proteínas intracelulares que no deberían de estar como en el torrente sanguíneo para que no sean reconocidas por las células del sistema inmune. Y esto pues va a desencadenar la producción de varias citoquinas o bien la activación de células T citotóxicas. Para poder hablar bien de la inmunidad innata, pues tenemos que hablar de cómo inició todo esto. Pues todo inició con estos científicos alemanes que agarraron esta mosca, que es la mosca de la fruta, o Drosophila melanogaster, y le hicieron un knockout. Le quitaron el gen que sintetizaba unas proteínas que servían para crear cierto citoesqueleto y para producir ciertos receptores. Se dieron cuenta que estas moscas morían más tempranamente que las demás y generalmente morían de infecciones fúngicas. Estas estructuras que vemos sobre la mosca son fúngicas. A partir de este descubrimiento, pues estos científicos alemanes dijeron esta frase: Das ist ja toll, toll es genial, y a partir de esa frase, pues le nombraron así a este receptor que se codificaba según estos genes que ellos noquearon. Entonces, esto es en la mosca, esto es en mamíferos. Receptores tipo TOL que actúan a través de las proteínas adaptadoras de este receptor ante el estímulo de un patrón molecular asociado a patógeno, y se dan también por señalizaciones de las proteínas derivadas mieloides, muy parecido a lo que pasa con el receptor de la interleucina 1, por lo que vemos que desde acá ya tienen ciertas similitudes. Podemos ver que hay varios tipos de receptores tipo TOL, cada uno que va a reaccionar o va a reconocer distintos patrones o distintas moléculas. Dentro de los que nos interesan para la charla de hoy, vamos a hablar mucho del TLR3 y el 9, ya que estos son los que van a reconocer material genético. Podemos ver que se pueden comunicar por medio de otros unos mensajeros, por ejemplo las quinasas asociadas al receptor, y al final lo que van a hacer es activar ciertas vías que van a decirle al núcleo que sintetice citoquinas. Por ejemplo, la vía del factor nuclear capa beta, de la Janus quinasa, o de la quinasa o proteína quinasa asociada a mitosis, el 38. Muy parecido todo del TOL y la interleucina 1. Entonces, tenemos que los macrófagos, como quedamos que son los células que van a fagocitar, forman parte muy importante del sistema inmune innato, van a tener cierta diferenciación entre si reciben estímulo por ciertas citoquinas como el TNF-alfa o interferón, que se van a convertir en células M1. Estas M1 son las células que van a fagocitar, a inflamar y a destruir. María tiene Ahora, si tantos se exponen a quetzales. Su interleucina papá 4 le 13, por regala ejemplo, tres van a quetzales hallar hasta con un cincuenta y perfil, un cinco fenotipo centavos. Ahí lo que primero que tienes que hacer es una suma. Perdón, eh, William, ¿Sí? ¿sí? Entonces perdón. suma Alguien y tiene el luego ahí micrófono abajo hoy. a Es si la estaba tienda escuchando de una Zoom. ¿Ah? con esto que tiene en total y gasta ¿Aló? tanto. ¿Sí? Esa Entonces, neta es la ¿cuánto doctora le Ana queda a María? Rodríguez que está repasando matemáticas con su hija. Ok. No tiene. Bueno, voy a seguir. Entonces, el macrófago M2, contrario al Pues M1, sí, tendrías que ser. en respuesta o a la presencia de otras citoquinas, pero lo va a hacer estimulando o de la mano del factor de crecimiento transformante beta, que como lo dice el nombre, va a transformar el mesénquima en tejido fibroso, en fibroblastos, lo cual va a ser un tejido cicatrizal. Y bueno, veamos el macrófago cuando fagocita, o veamos aquí el citosol.
en donde el receptor TOL tipo 3, que es el encargado de las sustancias intravasculares, o bien acá estos receptores que son citosólicos, son los que van a reconocer a los patógenos intracelulares, como por ejemplo los virus y su material genético. Por medio de los segundos mensajeros, al final van a llegar al núcleo para estimular la producción de interleucina 1, 6, 8, TNF o incluso la respuesta de interferón. Y esto pues se va a traducir en quimiotaxia y en diferenciación celular. Acá tenemos una célula especializada en presentación de antígenos, que sería una célula dendrítica, en la que reconoce el patógeno, lo introduce dentro de su citosol, por medio de las ubiquitinas lo lleva al proteosoma, escinde ese antígeno en péptidos que sean realmente antigénicos, que el más antigénico se le va a llamar epítopo, lo va a montar en el complejo de compatibilidad tipo 2, lo va a presentar a una célula T en su receptor, y a partir de aquí se va a dar una comunicación con citoquinas. Importante, el CD28, este clúster de diferenciación, permite que esta unión sea estable y que la respuesta de citoquinas se vea amplificada. Si, por ejemplo, un patógeno no se presenta por medio de estos dos receptores, sino que lo hace por acá afuera, deja muy bien estabilizado el CD28 con el CD80 y se convierte en un superantígeno, ya que no va a soltar estas dos células y va a hacer que la producción de citocinas se vea incrementada. En respuesta a interleucina 12, esta célula T virgen puede convertirse en T-helper-1, que es la que va a actuar en contra de los patógenos intracelulares, como los virus, y su citocina principalmente efectora va a ser el interferón gamma. Por otros estímulos, pues puede tomar otros caminos de diferenciación. Las citoquinas se pueden comunicar entre células, son mensajeros como que fueran hormonas, se pueden dar en una vía sináptica corta, o bien se puede hacer multidireccional. Puede ser parácrina, puede ser autócrina también, en la misma célula, y por fuga puede estimular a otras células. Puede tener ciclos de retroalimentación positivos, tal y como que si fueran hormonas. La productora va a estimular a la que va a recibir, va a crecer, va a proliferar, y cuando este efecto se dé, pues va a tener también una retroalimentación negativa, para que las células sepan cuándo detenerse. Acá tenemos un ejemplo de la célula productora, la que va a recibir, la que va a consumir, pero cuando estas empiezan a dejar de consumir, se empiezan a acumular en el tejido. Una vez acumuladas en el tejido, pueden ir a la vía sistémica y comportarse de una manera endocrina, señalización a distancia, y así convertirse en quimioatraentes. Y entre las interleucinas principales en este sistema que estamos viendo, está la interleucina 1, producida por el inflamasoma, activación aguda, fiebre, entre otros efectos. La 8, quimiotaxia de neutrófilos y es angiogénica, y la 10, que es supresora. Y la 2, que es la que tiene un efecto parácrino y autócrino para que las células puedan proliferar, dividirse y crecer en el sitio de inflamación. La 1, pues también tiene otros efectos importantes como la inflamación de la íntima, dándonos un riesgo cardiovascular aumentado en situaciones inflamatorias. Puede también provocar apoptosis de la célula B, trastornos metabólicos, entre otros. La interleucina 6 a nivel hepático produce una hiperproducción de proteína C reactiva, la cual funciona como un opsonizador del sistema innato, fibrinógeno, pues para la cascada de coagulación, epsidina, que tiene mucho que ver con el metabolismo del hierro y la ferritina, y también tiene ciertos estímulos a nivel de la médula ósea, a nivel del endotelio vascular también. La interleucina 8, que sirve principalmente para reclutar neutrófilos y para mantenerlos vivos. O sea, se reclutan los neutrófilos hacia el sitio de infección, en el caso que vamos a discutir, pues es pulmón, y la misma interleucina 8 hace que los neutrófilos puedan vivir más tiempo, incluso volverse resistente a ciertos estímulos de apoptosis. La interleucina 12, producida principalmente por macrófagos, neutrófilos, dendríticas, pues lo que va a hacer es darnos ese puente entre la inmunidad innata, ya que va a estar la célula que va a fagocitar, a presentar los antígenos, y va a estimular con interleucina 12 a las células natural killer o bien a las células T, y va a producir su diferenciación hacia TH1. Estas a su vez pueden producir interferón gamma y estimular a la célula que se los presentó en un inicio para que la respuesta inmune sea más robusta. También, pues el sistema inmune sabe reconocer algunos antígenos que no son dañinos, sino que estamos hablando de inmunotolerancia, y aquí es donde entra la interleucina 10, para que sea una hiporrespuesta la que se dé. Pero si las células que van a presentar detectan, en este caso, estamos viendo el hígado, estamos viendo virus de doble hebra, de RNA se presenta, y bueno, pues allá entra la interleucina 6, el interferón gamma, para que las células se activen y que empiecen a proliferar y que se vuelvan efectoras y citotóxicas, que empiecen a presentar la perforina y granzimas para que vayan a alisar las células infectadas.
Estas células infectadas van a estar presentando el complejo mayor histocompatibilidad tipo 1, el cual es una banderita para llamar a las células, a las células inmunes para que la lleguen a destruir. El factor de necrosis tumoral es una citoquina realmente importante, ya que produce o estimula la producción de citoquinas por dos vías diferentes. Una sería una célula que esté bien, que sea saludable, llega el factor de necrosis tumoral, llega a su receptor, se une al dominio de muerte, este se asocia con las proteínas inhibidoras de apoptosis celulares y eso provoca que se dé el componente de ensamblaje lineal de ubiquitinas. Estas ubiquitinas van a estabilizar la proteína quinasa relacionada al receptor, que le vamos a decir RIP quinasa. Si esta RIP quinasa que se queda estabilizada aquí en el receptor cerca de la membrana, va a hacer que las ubiquitinas se conformen en complejos que activen los inhibidores del inhibidor del NF-kappa beta y el modulador del factor nuclear kappa beta. Una vez este complejo se ve activado, se da la activación canónica del NF-kappa beta que le dice al núcleo que produzca sustancias antiapoptóticas como FLIP o BCL. Y esto va a hacer que la célula sobreviva, se va a mantener más tiempo viva. Y la función de esto, del TNF, para hacer que esta célula se mantenga viva, es que sea productora por medio de esta vía de la MAP quinasa 38, P38 y anostinasa, que estas son vías de producción de citoquinas. Entonces tenemos una célula que con estímulo de TNF se va a volver sobreviviente, no va a morir y va a estar produciendo constantemente citoquinas. Ahora, ¿qué pasa si el TNF llega a una célula que no tiene tan buena salud? No está con la capacidad de ubiquitinizar RIP quinasa, o bien se desubiquitiniza por medio de cilindromatosis, que son lisinas que lisan las ubiquitinas. Este RIP quinasa va a caer al citosol, lejos de la membrana, y al caer del citosol puede formar complejos. Si el complejo se liga a una procaspasa y está en presencia de FLIP, que es una de las proteínas que sintetiza el núcleo antiapoptóticas, pueden escindir al RIP quinasa y por lo tanto pueden bloquear la necrosis y sobrevivir. Ahora, si el complejo o el dominio de muerte se une al dominio de muerte de FAS, aquí es una FAS ligándose de 40 a C40L, la procaspasa 8 se va a activar y nos va a llevar a una muerte ordenada que es apoptosis. Y bueno, pues aquí no hay mayor problema porque la apoptosis es programada, no hay expresión de sustancias asociadas a daño y la célula pues puede morir, normal. Ahora, ¿qué pasa si hay cilindromatosis, si hay depresión de sustancias que no son, que son antiapoptóticas y simplemente no se activa la caspasa 8? Pues empieza a formar un polímero de RIP quinasas, varios aquí filamentos que se van a llamar necrosoma y esto nos va a llevar a necroptosis. Esa necroptosis se va a caracterizar porque va a haber destrucción de la célula y esta célula no va a estar programada para morir, sino que va a llenarse de calcio, se va a hematizar, va a exponer muchos de sus componentes intracelulares, dentro de ellas material genético, histonas, proteínas de movilización nuclear, y estos van a funcionar como por así decirlo, como antígenos, como patrones moleculares asociados a daño, y va a activar más al sistema inmunológico y va a hacer que se produzcan más citoquinas. Entonces ahí tenemos el TNF, cómo puede hacerlo de dos formas, ya sea matando a la célula o estimulándola. Ahora, hablando del interferón, pues este se va a comunicar o se va a producir en respuesta a estimulación antigénica por estas células, pero esta se va a comunicar por medio de las quinasas de Janus y por medio del STAT. Al llegar esto al núcleo, pues va a activar el sitio de acción del interferón gamma y esto pues va a estimular la transcripción de genes, la transcripción de producción de citoquinas, va a estimular una respuesta inflamatoria. Si esta respuesta se da en contacto con otros PAMPs, por ejemplo lipopolisacáridos, se van a abrir las histonas, se va a producir materiales genéticos que van a estimular la respuesta inflamatoria. Ahora, si se da en conjunto con glucocorticoides, por ejemplo, interleucina 10, los glucocorticoides van a frenar que se abra este material genético para poder responder de una manera adecuada para eliminar, por ejemplo, la cantidad de virus en una respuesta temprana hacia una infección. Importante esto con los glucocorticoides. Y bueno, pues el interferón no solamente afecta a las células inmunológicas, sino que también afecta a las endoteliales, disminuyendo la angiogénesis, los adipocitos, un trastorno metabólico, aumentando la resistencia a insulina, por ejemplo. Y los efectos patológicos, cuando hay mucha cantidad de interferón, puede llevar a la autoinflamación y a la autoinmunidad. Por ejemplo, en la hemofagocitosis linfohistiocítica. Los virus pues tienen la capacidad de bloquear la acción del interferón en las células productoras de citoquinas, pero si este interferón queda libre y no se une a los receptores de las células inflamatorias, pueden irse a los otros tejidos donde no actúa el virus y producir así todavía efectos proinflamatorios.
Tenemos acá un ejemplo de cómo actúa un macrófago estimulando una TH1, que es la TH1 es la respuesta dirigida a patógenos intracelulares, y tenemos todo este lado que es proinflamatorio, para destrucción. Pero al mismo tiempo que se están liberando estas citoquinas, se liberan otras, que lo que van a hacer es tratar de frenar ese proceso inflamatorio y control de daños, control del tejido dañados. Y dentro de esto lo importante es el factor de crecimiento transformante beta. Como mencioné antes, se llama transformante porque lo que hace es transformar mesénquima y convertirlo en fibroblastos, en tejido fibroso, hialino, duro, que no va a servir. Y esto es un concepto bien importante para comprender los cambios dentro del alveolo que vamos a discutir más adelante. Bueno, pues aquí tenemos otro ejemplo de cómo una célula T potencial TH0 se puede convertir a TH1 en estímulo de interferón o bien a TH2 por otras citoquinas. En cuanto a sepsis, pues sepsis es una reacción inflamatoria descontrolada ante cualquiera de todos estos estímulos que estamos viendo, ya sea componentes fúngicos, componentes bacterianos o bien componentes dentro de intracelulares, como los DAMPs, dado por la muerte celular, por la necroptosis que mencioné anteriormente. En este caso que estamos discutiendo en parte los DAMPs y en parte los materiales genéticos virales, podemos hablar acá de del material genético de RNA o bien del DNA con citosina, fósforo y guanina, con estas islas, que van a estimular continuamente los receptores tipo TOL citosólicos. Y estos, con esta constante estimulación, van a hacer que el material genético se abra y que empiece a codificar la producción de interferones, quimiosinas y citoquinas. Tenemos varias fases en cuanto a tiempo, por ejemplo en días, y en cuanto a si la respuesta es temprana o si la respuesta se vuelve crónica en el sentido de sepsis, en ese escenario. Por ejemplo, si tenemos una respuesta temprana en esta curva, en la que la respuesta inmune es robusta, es buena y hay un aclaramiento viral citotóxico importante, toda la respuesta tiende a apagarse por misma modulación de la médula ósea. Pero si la respuesta no es adecuada, se puede mantener a lo largo del tiempo convirtiéndose en un proceso persistente, inflamatorio, inmunosupresor y catabólico, que es lo que sucede en estos casos que vamos a discutir. No hay una respuesta adecuada. Y en el peor de los casos, pues la respuesta es al contrario, se va para abajo, en una inmunosupresión persistente. Vemos acá cómo la médula ósea empieza a producir células inmaduras, reguladoras, hacer que las células proliferen de M0, macrófagos a M2, que no sirven para aclaramiento viral, unido de la mano de estas citoquinas. Veamos un concepto bien importante que es PD1 y PDL1 en el contexto de infectología. Pues vemos que si la célula empieza a exponer demasiados ligandos de PD1 y las células inflamatorias tienen los receptores para este ligando, estas células al entrar en contacto con ellas se vuelven anérgicas o reguladoras y dejan el perfil citotóxico que llevaban para ir a destruir la célula infectada. Por otro lado, el sistema inmune, pues por medio del complemento, también activa la cascada de coagulación y también frena el sistema de fibrinólisis endógeno, y frena la producción de plasmina. Ya hablando del COVID-19 y la tormenta de citoquinas, pues vamos a aplicar todos los conceptos que describí anteriormente. Vamos a saber que es una mortalidad del 1 al 3%, 20% de hospitalización y presenta todos estos datos de actividad inflamatoria: fiebre, confusión, hiperferritinemia, linfopenia, IL-6 aumentada, PCR, que es un producto de la IL-6 por su estímulo a nivel hepático, aumentada. Y es una tormenta de citoquinas y se considera, o al menos se tiene la teoría, que esta tormenta de citoquinas se puede explicar por el mecanismo del síndrome de activación macrofágica, que es un síndrome que representa mucho lo que sucede en la linfohistiocytosis hemofagocítica. ¿Qué es lo que pasa en este síndrome de activación macrofágica? Tenemos aquí los neumocitos tipo 2 infectados con COVID-19, expresan el MHC tipo 1 y llegan los CD8 citotóxicos a querer matar o destruir estas células. Estas mismas células van a empezar a producir interferón gamma y factores de crecimiento de colonias y van a estimular a los macrófagos. Y estos macrófagos van a orquestar una producción de citoquinas, TNF, interleucina 6, 1 y 18, para hacer más fuertes a los CD8. Eso es lo normal, y si hay una buena respuesta, pues se eliminan a las células infectadas y se da un aclaramiento viral adecuado. Pero ¿qué pasa en el síndrome de activación macrofágica? Llega el linfocito TCD8, se le pega al neumocito tipo 2, se da esta sinapsis inmunológica, se rearregla todos los microtúbulos, hay aquí un rearreglo acá organizativo de microtúbulos y se empiezan a mover todos los gránulos de granzima.
Una vez movidos los gránulos de granzima, se activa la perforina, y la perforina lo que va a hacer es crear un orificio de comunicación entre la célula infectada y la célula inmunológica, para poder pasar los gránulos de granzimas y así destruir esta célula. Lo que sucede en el síndrome de activación macrofágica, o al menos en la hemofagocitosis linfohistocítica, es que hay ciertas mutaciones en esta maquinaria para que la célula inmune llegue y destruya la célula blanco. Si se dan estas mutaciones, los linfocitos TCD8 no sirven, no nos dan el aclaramiento viral deseado y por lo tanto las células sobreviven, las células infectadas. Y esto nos lleva a que las células CD8 continúen aquí proliferando y proliferando en estímulo a estas citoquinas y en la interleucina 2 que quedamos que era parácrina y autócrina para su división, pero son células que no son efectoras, no van a poder aclarar la infección porque no van a poder destruir los neumocitos tipo 2. Ahora se va a volver un ciclo vicioso, por así decirlo, y los macrófagos se van a empezar a activar mucho, van a empezar a producir CD o clúster de diferenciación 163 soluble, que lo que va a hacer es ir a buscar hierro libre, junto con la ferritina. Y esto es porque va a haber liberación de hierro, porque estos macrófagos van a ir a destruir eritrocitos y va a haber liberación por los mismos macrófagos y por el sistema retículo endotelial de hierro. Y por eso tenemos estos marcadores elevados. Ahora, estas mutaciones que les mencioné se dan en el síndrome primario, que generalmente en niños, pero se ha visto que en los casos de influenza 2009, estos pacientes tuvieron como este impacto epigenético de la infección para mutar en estas moléculas y comportarse como un síndrome de hemafagocitosis, y también está descrito con el coronavirus en el 2003. Bueno, pues entonces vemos acá las células CD8 sin perforinas, se continúa estimulando con citoquinas al macrófago y el macrófago va y empieza a provocar estragos en la médula ósea. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el nivel del alveolo? Toda esta tormenta de citoquinas, todos estos procesos proinflamatorios empiezan a destruir el alveolo, a crear estos poros en las uniones del endotelio vascular, a provocar fuga del volumen, y esto eventualmente nos va a llevar al colapso alveolar. Una vez toda esta respuesta inflamatoria esté ahí dando como un círculo vicioso, no hay destrucción, no hay aclaramiento viral, va a empezar a colocarse aquí una membrana hialina, una membrana hecha de células fibrosas por el estímulo del factor de crecimiento transformante beta, en las fases del ARTS. Lo que pasa en el COVID-19 es básicamente lo mismo, solo que aquí hacen mucho énfasis en la interleucina 6, pero ya vimos que no es solamente la interleucina 6. Hay muchas otras interleucinas y citoquinas que pueden hacer que esta respuesta se convierta en autónoma e independiente de la interleucina 6. El interferón gamma es sumamente importante, sin embargo, el comportamiento dinámico del interferón no es adecuado para medirlo, pero sugieren poderlo medir por medio de esta monoquina, que es producida en respuesta al interferón, tal y como la PCR es producida en respuesta a la IL-6. Ahora, lo que nos lleva acá a nivel clínico de leve, severo con ARTS y severo con ARTS más el síndrome de activación macrofágica siendo el resultado de la exposición a la hiperproducción de las citoquinas, la tormenta de citoquinas. Es como los vamos a ir dividiendo ahí clínicamente. Básicamente lo que sucede es que hay una pérdida de función reguladora de la célula T. La célula T no puede destruir las células infectadas y esto nos lleva a una hiperproducción de interferón. Y ese interferón es el que va a hacer que los macrófagos produzcan las demás interleucinas. Esto puede suceder en las terapias oncológicas a nivel de hematología con las células T con receptores quiméricos antigénicos. Y eso es lo que proponen estos autores, en McGonigal y Sharif, en el contexto de COVID-19. Puede haber inmunosupresión de las CD8, esas células T que no van a funcionar adecuadamente y solo van a producir interferón. O bien, las células T no van a estar ahí por la linfopenia que se produce en este cuadro y las células dendríticas van a ser las que van a empezar a producir interferón y van a orquestar junto con el macrófago la hiperproducción de citoquinas. En este estudio, pues son 53 casos de COVID-19, 34 severos, 19 moderados y evaluaron 48 citoquinas. El grupo de citoquinas que demostró mayor sensibilidad para predecir que un caso se va a comportar como grave es IP10, MSP3 y L1, con un área bajo la curva de 0.94 por una sensibilidad bastante alta. Obviamente, pues es un estudio con un poder bastante limitado. Acá pues lo que hicieron fue evaluar el fluido de lavado bronquialveolar de estos pacientes, 3 leves, 3 severos, 8 controles, y encontraron que en los leves había una cantidad poca, de 2 a 4 rosado,
poca de células proliferantes, o sea, esos CD8 que están ahí consumiendo interleucina 2, dividiéndose, pero que no están haciendo su trabajo, no están matando al neumocito tipo 2. Y en los severos tenemos un verde acá mayor de 10 de estas clonas de las proliferantes y un montón de las rosadas y de las azules. Por lo tanto, tenemos una población de células T que solo proliferan y producen citoquinas, pero que no son citotóxicas. Ahora, el perfil de las TCD8 en los que son leves tienen en verde mayor de 10 una cantidad bastante alta que los lleva al aclaramiento viral y a la contención de la enfermedad para que no evolucione a un síndrome de activación macrofágica. Aquí podemos ver una gráfica de un mapa con logaritmos ahí de poblaciones celulares. Vemos cómo se comportan los leves con los severos, CD8s. Si se dan cuenta, los leves tienen mayor cantidad de CD8s y aparte son biológicamente activos comparados con los severos. Y los que son, las células que proliferan, dense cuenta la diferencia entre los que son sanos, leves y severos. En severos, la cantidad de esos CD8s que están proliferando es bastante elevada. Otro parámetro bien importante es conocer que las células inmunológicas poseen la maquinaria para producir adrenalina, y esa adrenalina forma un bucle de retroalimentación positiva, haciendo que las células empiecen a producir más y más citoquinas hasta el punto de no detenerse. Y esto pues nos lleva a la importancia de un adecuado control metabólico, especialmente pues estos pacientes, los diabéticos. Sabemos que estos productos avanzados de la glicasión enzimática activan el sistema innato. Y por otro lado, los hipertensos, la ECA que es el sitio de entrada del virus, aparte de producir angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, aparte de esto, pues produce angiotensina 1,7, que es un vasodilatador y es un regulador inmune, sirve para dormir la respuesta inflamatoria. Entonces, estos trastornos metabólicos, pues también pueden servir como combustible para encender la respuesta inflamatoria. Gracias por su atención, eso es lo que tenía para hoy. No sé si tuvieras algún comentario, Nilmo. La verdad, Hugo, es que no, el único comentario que tengo es felicitar a William por esta magnífica exposición. No tengo nada que agregar. Creo que ha sido algo muy, muy completo, muy didáctico, fácilmente entendible. Creo que William compiló unos 3 años de estudiar inmunología en 25 minutos. Gracias, doctor. Ningún comentario. ¿Y esto cómo se podría... ¿Podrías hacer un comentario a través de cómo hacer el diagnóstico si el paciente está atravesando esa tormenta, William? Fíjese, doctor, que de hecho en la primera charla que indicó el doctor Ronald, tomaba en cuenta los parámetros diagnósticos del síndrome hemofagocítico linfohistiocytíco. Entonces, de todos estos parámetros de laboratorio y clínicos, se tratan de extrapolar a este síndrome de activación macrofágica. Y de hecho, estos fueron varios parámetros que se tomaron en cuenta para determinar que un paciente con COVID-19 se estuviera comportando con un sistema inflamatorio descompensado, sumamente activo y con ese comportamiento de hiperferritinemia aunado con otros trastornos. Uno de los trastornos importantes en este caso es la hipertrigliceridemia, secundario también a la activación de ciertas interleucinas, que pues aún no lo hemos aplicado, pero dentro de todo esto, realmente para hacer el diagnóstico sería hacer un aspirado de médula ósea, buscar ahí tinción para CE163, o bien buscar un CE25, que va mucho de la mano con la estimulación de interleucina 2, y poder iniciar ahí las células que serán fagocitados o eritrocitos. Que yo entiendo que esta es como la base para usar tocilizumab, ¿verdad? Algo bien interesante que demarcan estos autores que revisé es que el tocilizumab, pues sí, frena la interleucina 6, funciona en el síndrome de activación macrofágica, especialmente en el área de reuma para la enfermedad de Still, pero no es una dosis, son varias dosis y es una molécula que va a tardar entre días y semanas para empezar a actuar. Y dar a esta molécula, esto pues, obviamente son especulaciones, no hay estudios, dar esta molécula en un escenario temprano de infección nos puede resultar contraproducente, pues son pacientes que puedan que tengan una respuesta robusta y que logren el aclaramiento viral a los 7 o 14 días, y por estar dando este fármaco bien glucocorticoides vamos a entorpecer toda la citotoxicidad y vamos a introducirlos nosotros a un cuadro de estos.
Pero realmente, como les expliqué acá, lo que traté de representar acá es que son muchas citoquinas, son muchas vías inflamatorias, y en cierto punto esto se vuelve independiente de la interleucina 6. Pareciera más que todo depender del interferón gamma o del TNF-alfa. Bueno, ahí tengo, si me permiten, un comentario, ¿verdad? En el hecho de la evasión que hace básicamente el virus a la respuesta inflamatoria inicial, ¿verdad? O sea, básicamente el virus desde la ruptura inicial de las proteínas de espiga, desde la entrada en el virus y la probable endocitosis, bueno, y la endocitosis que se da, pues básicamente rompe, o sea, elimina toda la respuesta inmunológica inicial, y pues esa es la base básicamente de la teoría de entrar de una vez de forma temprana. Lo que pasa es que básicamente el sistema inmunológico va a ser incapaz del aclaramiento viral en este caso. Entonces, si ya el paciente, y eso quisiera ver de repente qué opina William, porque básicamente si el paciente ya tiene criterios o marcadores tempranos que se han visto, o sea, que se han estudiado, que se han visto con áreas bajo la curva bastante predictivos en cuanto al síndrome hematofagocítico, básicamente, por ejemplo, ¿qué necesidad tendríamos de hacer un aspirado, por ejemplo, de médula ósea para su diagnóstico cuando tenemos a la par, por ejemplo, un síndrome de hiperinflamación score, el HS score elevado, que también ha sido analizado y tiene pues bastante sensibilidad y especificidad para el diagnóstico? Entonces, no sé si tenés alguna opinión al respecto, es decir, evadir, porque eso es lo que dice básicamente en el autor del Lancet de Infectious Disease, es decir, básicamente quitarnos el hecho de realizar un aspirado de médula ósea y tomar en cuenta el HS score. Totalmente de acuerdo, doctor. De hecho, el HS score está basado en los diagnósticos, como mencioné antes, como usted lo mencionó en su práctica previa, del síndrome hemofagocítico linfohistocítico. Simplemente sería por llegar al afán de hacer un diagnóstico científico. Pero realmente, de hecho, hay un porcentaje de estos pacientes que no se logra detectar la hemofagocitosis. Y realmente creo que podemos interpretar o deducir que es un fenómeno que se está dando, porque va de la mano con la tormenta de citoquinas, ya que es un síndrome de activación macrofágica. Pero es posible que, bueno, hay unos casos en los que se reporta que no encuentran la hemofagocitosis en la médula, pero es posible porque no hubiesen tenido las tinciones adecuadas, como el CD163, por ejemplo. Pero realmente, en este caso, en el caso de esta emergencia, hacer la médula ósea no tiene ningún sentido. Simplemente el HS score creo que está ahí. Es mi especulación, obviamente, tampoco es como que haya mucha literatura y tampoco soy ningún experto para decir esto. De acuerdo. William, yo también tenía una duda y un pequeño comentario. Fíjate que con la pequeña introducción que tú diste y también escuchando varias charlas, pues yo te puedo seguir y todo, te felicito por tu charla. Viendo ya de tu perspectiva muy, muy personal, ¿crees que es más consciente inhibir el factor de necrosis tumoral, perdón, el interferón gamma a través de algún inmunoclonal? Y quiero saber si hay algún estudio en COVID-19 acerca de eso. Porque ponerles, eso es lo que darían con un síndrome de hematofagocitosis de tipo primario. Pero quería hacer tu comentario. Y digamos, ¿crees que a la hora de medir los marcadores del síndrome hematofagocítico lo estamos captando de una forma temprana o ya estamos demasiado tarde? O sea, ya empezó el síndrome hematofagocítico y no lo vamos a poder detener ni incluso con el tocilizumab, que es el que estamos utilizando. Fíjate que de lo que yo pude revisar, la evidencia es que el tocilizumab da una buena respuesta en pacientes que tienen síndrome de activación macrofágica y la hemofagocitosis y la tormenta de citoquinas en el escenario de patologías autoinmunes, por ejemplo, enfermedad de Still, AIJ. En este escenario realmente no hay mayor evidencia, y algo que me llama la atención es que, por ejemplo, en los estudios de cuidado crítico han probado bastantes moléculas, pequeñas moléculas también, para frenar la activación de estos mediadores inflamatorios, y los resultados pues no han sido los más adecuados, ¿no? Entonces, esa es mi humilde opinión en este sentido. Realmente no te podría profundizar nada más. En cuanto a los fármacos inhibidores de interferón, hay algunos que están siendo probados ahorita, pero son estudios muy tempranos y están indicados en otras situaciones clínicas totalmente diferentes, no para frenar esta tormenta. Y
realmente pues te diría que es muy poco lo que se sabe y lo que podemos hacer es extrapolar información al menos de la fisiopatología de estos trastornos y tratarla de aplicar a esta. Pero como para tomar decisiones clínicas, creo que habrá que esperar qué hacen en los estudios que están llevándose a cabo. Bueno, por cuestiones de tiempo, dos últimas intervenciones del doctor Anzueto y luego Ranero. Y ya pasamos a la próxima. Un comentario ahí para... Gracias, doctor Castro. Como tal, nosotros en reumatología, la verdad, es muy raro que veamos una tormenta de citoquinas, aunque bien está descrito en estas patologías. Como mencionaba William, AIJ, que es una artritis idiopática juvenil, ¿verdad?, que sucede en pacientes menos de 16 años. Y en este caso, ahí se conoce como una artritis idiopática juvenil sistémica, que suele aparecer entre la primera y media década de vida, principalmente en pacientes hombres. Pero la verdad, nosotros en reumatología de adultos es muy raro verla, aunque sí se describe que un 10% de los casos de esta enfermedad pueden convertirse en un síndrome de activación del macrófago. Enfermedad de Still ya es su contraparte en el adulto, ahí que se caracteriza, no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de encontrarse con algún paciente de enfermedad de Still. La verdad tenemos muy pocos en reumatología, si mucho tenemos 2 casos en la consulta, y yo tengo un par de casos en lo privado, pero sí se caracteriza por una fiebre persistente, o sea que después de que se haciendo todo el escrutinio de buscar esta fiebre, si no se encuentra otra situación, va a haber elevación de pruebas hepáticas, ferritina va a estar súper elevada, el paciente puede tener manifestaciones articulares, pulmonares. Principalmente la enfermedad de Still se caracteriza por tener un rash color salmón que aparece con la fiebre, y esta fiebre va a ser usualmente en la mañana o bien puede ser vespertina y siempre en el mismo horario. Entonces ahí la base de este tratamiento de estas enfermedades son los esteroides. El esteroide es la piedra angular ahí en el tratamiento, porque no puede llegar a uno de enfermedad de Still y de una vez le da tocilizumab. Eso es como cuando ya ha fallado mucho o el paciente no responde. Obviamente hay que pasar por esteroides. El metrotexate ahí funciona fabuloso, es lo mejor. También está descrito algunos otros inmunosupresores y el tocilizumab es como una tercera línea, pero hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Entonces esto es algo sumamente nuevo lo que está pasando. Bueno, no nuevo porque lo han descrito en muchas enfermedades infecciosas como detonante, incluso en malignidad también puede ser otro detonante de estas tormentas de citoquinas. Entonces sí, es muy interesante todo esto que está pasando con estos pacientes y bueno, todos tenemos que ir aprendiendo de todo esto, ¿no? ¿Aló? Sí, doctor Ranero, gracias. Gracias. Yo solo quería comentar, como bien decía William, el proceso fisiopatológico de sepsis o de la respuesta inflamatoria en el paciente críticamente enfermo es un conjunto multifactorial de etiologías. Si bien es cierto, ahorita en la respuesta causada por COVID-19, o mejor dicho, por el SARS-CoV-2, se identifica más interleucina 6 y por eso el tocilizumab como tratamiento directo. También lo decía, una sola dosis la respuesta no es la que esperábamos, está descrita una segunda y tercera dosis dependiendo de los niveles séricos de interleucina en la evolución clínica del paciente. Pero fue lo mismo, o está pasando lo mismo, que cuando empezamos a tratar de incluir diferentes medicamentos en el tratamiento de sepsis. Era una respuesta inflamatoria sistémica, entonces el esteroide como antiinflamatorio iba a funcionar, pero no los antiinflamatorios no esteroideos, no los anticuerpos anti-TNF tampoco funcionaron, precisamente por ese concepto de multifactoricidad en la etiología del choque, en este caso el choque séptico. Gracias. Muy bien. Hugo, yo quería solo hacer un comentario. Adelante, Gustavo. Sí, precisamente por lo que están comentando todos ustedes, una pregunta bien sencilla. Entendí por lo que decía William que no deberíamos usar esteroides,
porque ha sido una pregunta que yo no lograba encontrar una respuesta, si los esteroides los vamos a usar tempranamente, tardíamente, y cómo se llama eso. Y en relación, pensé que Luis Rodríguez le iba a preguntar, en relación al uso de agentes anti-TNF. Si el TNF nos están diciendo que es una molécula, entonces no deberíamos usarlo. Y aquí trae a colación lo que William mencionaba en su disertación. Si es una tormenta de citoquinas, ¿será solo la interleuquina 6 o también algo como interleuquina 10, anakinra bloqueándola? Podrían ser opciones. Sé que el doctor Anzueto lo dijo, estamos en una fase muy temprana, hay muchas cosas que todavía no logramos entender y, por ejemplo, ahorita lo que ya ustedes han comentado, será una segunda, tercera dosis de tocilizumab para realmente llegar a controlar esa tormenta de citoquinas que hace los estragos sobre el alveolo en este tipo de pacientes. Gracias. Doc, en ese sentido, me parece que, pues ya lo discutió también el doctor Ranero, pero creo que nos hemos enfocado bastante en la respuesta innata. Creo que debemos de hacer como otros centros y volver a ver la respuesta adaptativa. Creo que tenemos a la mano algo barato, no tan complicado de obtener, que es el suero de los pacientes convalecientes, que si bien no está todavía bien descrito si hay una inmunidad realmente buena ahí, pero es una opción que lo están haciendo incluso hospitales del calibre del Monte Sinaí y otros centros estadounidenses y europeos. Enfocaron ya no en moléculas pequeñas, sino en los anticuerpos generados de los pacientes que sanaron. Mira, yo quiero hacer un comentario al respecto de lo que decía Gustavo, y es que históricamente con artritis reumatoide se han intentado bloquear las diferentes citoquinas, y empezamos con el factor de necrosis tumoral, pero del 100% de pacientes que se trataban con anti-TNF, un 35 o 40% aún no respondía. Entonces las dudas eran por qué pasaba esto. Entonces fue donde empezaron a hacer algunos estudios extras y se dieron cuenta que habían otras vías. El proceso autoinmune buscaba otra vía por donde tratar de destruir lo que tenía que destruir. Entonces ahí se empezó a utilizar interleucina 1, interleucina 6, ahora tenemos otras interleucinas 23, 12, 17, pero realmente tenemos que comprender que el sistema inmune no tiene una sola vía, y aunque bloqueemos la que es dominante, aún existen otras vías por las cuales el sistema inmune va a provocar el daño que está haciendo. Entonces, en este sentido, yo creo que debido a las manifestaciones clínicas de ferritina elevada, PCR alta, que es lo que sucede también en artritis reumatoide, fue que se decidió utilizar tocilizumab. Tocilizumab realmente es un medicamento que actúa muy rápidamente al inhibir la interleucina 6, los niveles de interleucina 6 bajan rápidamente, y yo creo que esa es una ventaja preponderante. Los anti-TNF que tenemos en la actualidad, los subcutáneos no hacen ese papel tan rápido como quisiéramos, pero sí lo hace infliximab. Entonces, yo pienso que si tenemos la oportunidad de utilizar anti-TNF, yo no miro ninguna contraindicación de hacerlo. Sin embargo, vemos que la principal interleucina que está causando esto es la interleucina 6, dado todos los elementos que ya se mencionaron. Por otro lado, me gustaría hacer un comentario de lo que se está hablando recientemente, y es el metotrexate en pacientes con COVID-19. El metotrexate es un medicamento que, si bien es cierto, va a inhibir las interleucinas, no lo va a hacer inmediatamente. Entonces, no tiene caso que demos metotrexate en pacientes que tienen esta enfermedad agudamente enfermos. Eso era todo. Muchas gracias.